Vamos a volver con Tony Porque Mar. volví yo, por eso. Volvió usted y no vamos a hablar de fútbol. Usted no habla de fútbol. Yo no hablo, pero digo lo que digo. Digo lo que digo. Digo lo que digo, que son boludeces. Pero bueno, sí, pero en general, no solo fútbol. En el consejo escolar va a ser lo mismo. Obvio. Está muy bien, Sí, sí, mínimo. Absolutamente. Pero bueno, le vamos a dar la bienvenida a nuestro columnista de filosofía, Ignacio Arias. Le vamos a dar la bienvenida. ¿Por qué tiene su usuario en Instagram tan largo? No usas No lo uso. Se me armó solo. Quería comprar una zapatilla. Bueno, está bien. Va a venir un segundito que va a venir nuestra operadora para también de video para que usted entre en la imagen porque no aparece. Ahora en un Yo lo segundito. veo, yo lo No, veo. pero mejor es entrar todo, no se haga Ok. problema. Porque nos pueden ver por YouTube también a través del sitio de la radio y a través de Facebook. Estamos ahí en todas las redes sociales. Le vamos a dar la bienvenida. Trajo su... ¿Puede hacer la columna sin esto? Sí. Ah, bueno. Oh, mirá, se la Ah. agitaste. Ahí tenés. Está más ordenada nomás. Está bien. Me gusta la filosofía. Usted también tiene ahí, no lo ven, pero hay una Claro. afiche gigante. No, ahí dice todo lo que tiene que dice decir. todo. Tengo Todo, la todo, hora todo. nada más. Tengo la hora y la computadora. La hora y el guión. Ahí yo veo el guión. No hay guión. Este programa se hace sin guión. Guión, ahí está. Se hace sin guión, Eso sin está pauta. escrito ahí, se hace sin guión, sin pauta. Claro, se hace sin pauta, sin todo acá. Sin pauta, sin Olvidate. pauta también. Sin pauta. No, pauta. Ojalá. No, pauta no. Pauta, ya. el papelito donde dice los horarios. Ah, esa cosa. No, eso lo cobra Pablo. Está bien. Todo lo cobra Pablo. Y por Claro. eso se paga los asados. ¿Y algo llega acá? Pagó la cerveza recién, porque yo todavía no te transferí nada. Es verdad. Así que posiblemente le Yo llegue. me olvidé el día de cerveza. Oh, Todos los días son sí. días de cerveza. Ahora todos Sí, los es días. verdad, me olvidé. Ya ¿Viste? en el bar nos dicen hasta el viernes que viene. Directamente. No pasa nada, los celulares No, está suenan bien. al aire. No pasa Eso no nada. está en el guión, mirá. La gente del bar nos dice hasta el viernes, nos dijo, hasta el viernes que viene nos dijeron. Sí. Hasta el viernes que Ya viene. se dieron cuenta que vamos todos los viernes. Bueno, che, es un Necesitamos que nos cliente hagan seguro. descuento. Claro, Claro. obvio. Sí, Bueno, ¿cómo le va? ¿Todo bien? perfecto. Muy ¿Cómo, bien. cómo viven este cierre de año? Pues ya para mí cierre de año ya. Nada, cansado, laburo, mucho laburo. 5 fines de semana y es el 2022. Tremendo. 5. 5. No, pero el sprint final es tremendo porque hay muchas cosas para hacer. Es Sí. como Los 10. laburos también. Sí, son como 3 meses juntos. Claro. Sí, obvio. ¿Tienen fiesta de fin de año? Sí, pero más que fiestas, cosas del sindicato, asambleas, congresos, preparación de las elecciones del año que viene. Ah, nos vemos el En las que va a ganar Nos vemos el miércoles. la que va a ganar la izquierda seguramente. No sé, entró la concejala, no sé si Sí, dieron las entró, nuevas. Por lo pronto entró, que entró, entra. entró. Por ahora hay que ver el escrutinio definitivo. Por eso, su sí, su sabía. amiga entró. Yo había dicho que la concejala, no sé si está escuchando porque Sí. sé que era la futura concejala, Sí. tiene que, Ella es fiel a este medio. tiene Sí. que agradecer la difusión que le dio este Saigón en su Obvio, momento. siempre, La posición. siempre. Pero ella lo agradece respondiendo incluso después de las 9 de la noche el domingo salió al aire. Lo este cual es programa. mucho, ¿eh? La- Yo muchos no políticos- respondí en toda la noche. Claro, él no salió al aire, por ejemplo. Quiero que lo sepa. Bueno, Él perfil no bajo. quiso salir al aire, dijo que estaba con planilla, no entendí muy bien. Una cosa. Algo para mí, algo de plata negra para mí, Bueno, Sí. puede ser. mínimo, Sí, sí. seguro. Pero bueno, hace 15 días usted se quedó medio con el ojo, con la sangre del ojo, el ojo en la sangre, con la sangre del ojo se quedó usted, porque le ¿Con dijeron, Ah, sí. ¿va a hablar de veganismo? Entonces, trae un vegano. Y usted se quedó con la sangre del ojo y me mandó un mensaje, me dijo que Enojado. muy ahora enojado. tengo, para lo próximo que voy a hablar, tengo que traer un cura. Vamos a Me hablar dijo de eso. pedofilia. No, Entonces, hoy. no vamos a hablar de pedofilia. No, No, vamos a hablar Ah, del perdón. del perdón. Del perdonfilia. Primero que todo, que los filósofos podemos hablar de cualquier cosa. Obvio. Y sí, claro. Pero todos podemos hablar de cualquier El cosa. título es ese, ¿no? Sí. Dice abajo. Filósofo, sí, Sí. tal cual. El periodismo nos, Especialista en casi todo. en el título de periodismo nos dice lo mismo. Pero Bueno, sin tal cual. saber, aclara. El sociólogo periodismo. también. A mí me todo. enseñó periodismo, una profesora de periodismo me decía que teníamos que saber conocer todo el océano, Sí. pero apenas 1 centímetro de profundidad. Ah, esos son los ingenieros industriales. Bueno, los Ah, periodistas hoy estamos también. pegándole a Tremenda toda la metáfora. gente. Obvio, así. O conocer un poco de todo y nada de nada. También, la misma profesora nos decía todo. No, nos pasa a todos, nos pasa a los filósofos también. Pero bueno, sí, hoy iba a hablar del perdón, Ok. así en panorama general, así Ok. como por arriba. Pero el perdón de cuando yo le digo, le pego así, uy, perdón, Vamos a hablar de ese perdón. o que es de perdón a Dios. Yo no te perdono nada. No, de perdón, o sea, podríamos agregarle ahí a tres cosas. A Al ver. golpecito, un perdón más banal. Ok. Un Bueno, perdón. Banana. Banal porque sos un banana. Nada, por de eso. obvio. pavadas, ¿no? De ese perdón de Juan Domingo Perdón. Juan de, Domingo. de Juan Domingo Perdón de Capusotto. Claro. No, de perdonar todo. Pero también perdones más profundos, o sea, de algo imperdonable, por ejemplo. Opa. O sea, si estamos dispuestos a perdonar algo imperdonable.
Claro. Yo agarré y maté a tus 3 gatos así. De No, una, ¿me a perdonás? mis 3 A tus 3 gatos. Estoy Felipe- hablándote a vos. en Felipe, persona. Pomero y Ramón, A los 3. Sí, no te los hice perdono. mierda. No te perdono. Los comimos después. No te dije los comimos. te digo después Rosarino, los comí. Rosarino, Claro, alto. Y te gustó encima. Me decís, che, qué rico el asado. Y yo te digo, ¿sabes qué? no te perdono. Ahí está. ¿De seguro? Bueno, ahora vamos a hablar de ¿Me perdono eso. o no me perdono? Déjalo, déjalo. Vamos a ver ahora qué onda porque exige un compromiso específico Oh. con ese tipo de perdón. Pero vamos por el principio porque para algo armé el guioncito. Sí, Claro, obvio, perdón. déjalo. Él también. Ahí está lo de Ramón. y déjalo. El guión dice ahí interrumpir, ¿no? Claro, Empezar por el sí, final. sí, sí, Saltar sí. del final al principio. Claro, obvio. Bueno, Esa es mi gracia. un poco lo que pasa con el perdón, obviamente, y por eso hacíamos un poco este chiste del cura, es que tiene, digamos, como una connotación o una génesis media cristiana, ¿no? Obviamente, intuitivamente nosotros asociamos perdón con cristianismo, con sacerdocio. ¿Se escucha bien? Estoy acá. ¿Bien? Excelente, quédese Estás- tranquilo. estás acá con- ¿Por qué? No, dos cosas me pasaban analizando cosas de la religión. Primero que el Dios, ¿no? O sea, el Dios del Antiguo Testamento, el Dios de la Biblia, no es un Dios muy perdonador, ¿no? Es verdad. De hecho, al primer bondi que hubo los echó del paraíso. Del Edén. De verdad. Los echó del Edén. Si bien es verdad, había una sola regla, ¿no? Que cumplir y la violaron, pero bueno, es un Dios como muy nómico. Comer ¿viste? una manzana. Yo voy a la Comer una verdulería y la violo. Bueno, ese Dios, de hecho es un Dios bastante vengativo. Si Sí. revisamos un poco el Antiguo Testamento, siempre que interviene en los asuntos humanos es como... Dios es temor, Para es hacer temor genial. también. Temor, sí. Dios es temor. Le pasó eso a mi concubina Dios es temor. en una iglesia en Córdoba, en Los Reartes, donde decía Dios es temor y le empezó a doler la cabeza. Pero eso por trosca le pasó. Claro, sí, sí, sí. Pero le empezó a O doler es la cabeza. Dios actuando de maneras muy Claro. extrañas. Mm. Pero Dios no Dios perdona. ¿Qué dice? ¿Qué dice el cristianismo? ¿Perdona a Dios? Bueno, ahora lo vamos a ver cuando veamos Por favor. la otra figura, o sea, la otra Ah. expresión de Dios, que sería Jesús, ¿no? O sea, Claro. otra manifestación de Dios, si querés. Obvio. En Jesús lo que encontramos es... Vamos un ratito de esto, ¿no? Obviamente. favor. Después pasamos rápido. Pero en Sí. Jesús vemos otro tipo de Dios, donde quizás es más de un Dios de sacrificio y donde el perdón sí aparece fuertemente. De hecho, Claro. ofrece su vida para que todos estén perdonados, ¿no? Claro. Claro. Y Murió por nuestros pecados. murió por nuestros pecados y el perdón aparece fuerte, porque él lo que hace aparte es lo que quizás también lo paradójico que sucede con Jesús es que no hay arrepentimiento de los demás. Él perdona incondicionalmente. Dice, Claro. bueno, yo ofrezco ofrezco el perdón, me ofrezco todo y no importa que los demás se arrepientan. ¿Y Ahora quién te vamos a lo ver, pidió? Jesús. vamos a ver si pelotudo. es una condición necesaria el arrepentimiento en el perdón. Pero no quería dejar antes la cuestión de Jesús en realidad, o de este Dios, ¿no? Que se decía llamar Jesús o Jesús de Nazaret, que incluso para él, que era supuestamente una deidad, una divinidad, le resultaba complejo, o sea, asumir el compromiso con el perdón, porque de hecho tiene vacilaciones. Jesús durante el momento del Calvario tiene momentos en el que está dudando, digamos, che, no sé si estoy dispuesto a todo esto. De hecho, en la tentación de Cristo, ¿no? En la de sí, sí. Scorsese, ¿no? Sí. En la de Scorsese se muestra como un Dios débil, ¿no? Que dice, che, me parece que estaría bueno hacer la vida, otro tipo de vida y no ofrecerme todo mi cuerpo, porque el perdón te exige como un compromiso demasiado fuerte. Puedo ofrecer Claro. un brazo. Incluso nada para un Dios, ¿no? Entonces Claro. veremos si nosotros que somos mundanos totales, Claro. estamos dispuestos a perdonar cosas como imperdonables, ¿no? Pero bueno, Claro. eso lo veremos después. Después aparece una figura más desde la crítica, ¿no? La crítica nietzscheana más tradicional de por qué critica al cristianismo. Porque esta figura del perdón, lo que dice Nietzsche es, o sea, la figura del perdón y la valoración del perdón y de poner la otra mejilla, ¿no? Que es la que ofrece Jesús. Nietzsche la ve como una valoración de la debilidad. Claro. O sea, y es Amén. hacer una inversión de lo vital y decir, todos los débiles van a tener asegurado el reino de Dios y el perdón es como una cosa así como media estoica de decir, bueno, va a tener más valores, pero Nietzsche dice, no, eso es generar toda una historieta para reconocer a los débiles como que son los elegidos, ¿no? Claro. Pero eso es como negativo, dice, Claro. ¿no? Eso es humillación, eso es poner la otra mejilla de débiles y eso no es lo que nosotros... porque no te bancas los trapos. Eso, ¿quién Bueno, sos? podría No ser. sos lo suficientemente es parte vengativo. de una crítica muy chiquitita, ¿no? De 150 libros que tiene Nietzsche, pero Obvio. es una crítica que le hace al perdón. Está bien. ¿no? Recordemos que en un cierto momento de la historia se vendía el perdón papal. Sí. Entonces digo, ¿qué valor tenía el perdón en el cristianismo si vos lo podías comprar? Ese. Sí, tal cual. ¿Cuánto salía? Bueno, eso también Mucha guita. 30 lucas. se asocia también a lo que es el perdón auténtico, ¿no? O sea, si nosotros decís te perdono. Claro. Sí, te perdono, pero en realidad todavía el ojo como el rencor adentro y nunca te perdoné. Y es un poco como el vender el perdón. Es la banalización del perdón. Claro. Claro. Lo que termina pasando. Bueno, superada esta crítica filosófica, ¿no? O sea, de este tándem, ¿no? Entre el cristianismo que te posiciona el... Claro, que le hables más al micrófono, me dicen, por favor. No.
Ah, que saques la botellita esa, por favor. Ahí está. El otro día era el Sí, termo y la botella. Sí, sí, Bueno. sí, usted siempre Mira. tapa con algo. ¿Lo perdonás, Mailén? Por... Sí, te perdona. Vale. Bueno, Pero nada, de eso verdad, es un poco el tándem, ¿no? Entre el perdón y la crítica a la humillación y a la debilidad como del perdón. Y después lo que me parecía como copado diferenciar, hoy yo estaba pensando, cuando perdono, digo, ¿quién es el sujeto activo, el que tiene que, y el pasivo, ¿no? ¿Quién perdona? ¿Quién da el perdón? ¿no? Me confundía yo mismo, ¿no? Y digo, Ok. entonces diferencié ahí, ¿no? Una cosa es pedir perdón y otra cosa es dar el perdón, ¿no? Claro. Involucramos como dos actitudes distintas que a veces parece que a mí por lo menos se me mezclaban en la torpeza mía, ¿no? Y entonces ahí aparece algo relacionado con Nietzsche, con lo que dije recién hacia el final. ¿Por qué? Porque el que pide perdón, lejos de ser una actitud como de debilidad o de cobardía, exige una cosa de valentía. Claro. O sea, decir, vos estás sometiendo un poco al narcisismo, a la herida narcisista, es decir, reconocer el error, o sea, es como el juicio interno, ¿viste? Claro. Decir, che, estuve para el orto con esto y bueno, y Perdóname. voy a acercarme a pedir perdón. Y acercarse a pedir perdón a veces es complejo. Claro. Sí. Exige una actitud como un acto intencional como complejo y de valentía. Entonces ahí habría como una fricción con Nietzsche acerca de lo que el perdón no sería necesariamente debilidad, Claro. ¿no? Podría ser una cuestión de valentía. De hecho, Claro. personalmente es lo que pienso, ¿no? Ok. Pedir perdón puede ser algo de valientes también. Y después, por otra parte, el sujeto que da el perdón también tiene, paradójicamente, una cuestión de una herida narcisista. ¿Por qué? Porque es el sujeto que ha sido lesionado su honor, sus cuestiones materiales o lo que sea, y de repente tiene que priorizar al otro. El que da el perdón pone al otro por delante y dice, bueno, a pesar de que se mandó esta macana y a pesar de todo lo que hizo, lo voy a perdonar igual. Claro. Claro. Y eso también es, o sea, lo mismo, ¿no? Un acto tan complejo de entrega donde uno se corre del lugar y el otro se vuelve como prioritario. Porque, ¿por qué? ¿Para qué haces eso? Claro. Por ejemplo, con un amigo o con una persona valiosa para vos. Incluso acá aparece esta cuestión de podría no arrepentirse. El sujeto, el otro, podría no arrepentirse e incluso uno decir voy a conceder el perdón y donde se enaltece más, donde aparece más la dimensión ética de del acto de dar el perdón. Entonces, Claro. esto que hablábamos al principio, un poco un juego de que venga el cura a hablar de esto, no pareciera que sería una cuestión de cura, sino que parece una cuestión de ética, ¿no? No de moral, sino de ética. Claro, porque, o sea, Se sí, picó, de se picó. moral, sí, es verdad, de ética, porque el acto de pedir perdón involucra decisiones complejas, Claro. donde uno tiene que entregar un montón de cosas. O sea, primero el convencimiento de que tenía Claro. razón, de que fue herido, y a pesar de eso tiene que correrlo para reconciliar, por ejemplo, ¿no? Claro. Bueno, y a propósito de ese reconciliar, Sí. el puntito 3, bendito guión. Puntito 3. Sí, nada, Tiene 4, ¿eh? es una Cuatro. diferenciación que hace Derrida, que hablamos con Pablo, que es el filósofo que habla mucho del perdón. En un libro que se llama El Silo y el Perdón, pero un montón de libros. Es judío, ¿no? Entonces tiene toda esta cosa de... Habla más de la Oh, culpa que del perdón. La culpa, No, es verdad. habla de la culpa, pero también del perdonar, porque me acuerdo que Derrida planteaba, digamos, con las cuestiones del holocausto, ¿no? O sea, si Claro. había que perdonar. Oh. O sea, La todo cul- es perdonable. La culpa que tiene todavía hoy la Alemania del holocausto. La culpa. Sí, Hay que ver si los judíos lo perdonan, pero la culpa que tiene el Estado alemán al día de hoy es impresionante. sí, ni hablar. Pero ni sin irnos a Alemania, todavía vamos a hablar de Derrida, si que ahora volvemos a Alemania, pero Sí, el ni olvido ni perdón con los milicos. Claro. 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 Pero Tipo, ¿qué? ¿Que se puede perdonar a los milicos asesinos de la última dictadura? Qué pregunta. Bueno, hoy no te lo tiro como, No, como no, que vos está tengas bien. respuesta. Es que son cuestiones No, complejas, ¿no? Porque Son más preguntas, está bien. hoy lo escuchaba, el otro día lo escuchaba a Rolón, ¿no? El psicoanalista, estaba en un programa hablando de Ese esto. tipo. Ya El está, verdadero la- el psicoanalista. Felipe Piña. El verdadero El psicoanalista. verdadero psicoanalista. Capo, capo, Es el Rolón, Just lo Driver del De la- psicoanálisis. del psicoanálisis, Quiero que lo sí. sepas. Bueno, pero él decía que no todo tenía que ser perdonado. O sea, Opa. y que hay cosas que uno con justicia podría no perdonar. Los filósofos quizás un poco en la abstracción y en la teorización Obvio. inventamos esta categoría de hay que perdonar lo imperdonable, pero porque nos quedamos en la paja intelectual, ¿no? Claro. O en la complejización de un escenario que exige, que amerita, que quizás uno lo complejice, pero que después es difícil de ejecutar. De hecho, Claro. unas críticas que yo le he hecho a Derrida a un artículo que he escrito es la dogmatización ¿Cómo que lo tiene, tomó? ¿no? Claro. ¿Cómo lo tomó? No sé, porque ya se había muerto se había Derrida. muerto. Qué cagón que Pero bueno. Me hiciste acordar a que mi abuelo decía, hablaba de los que iban y pedían el perdón en la iglesia. Ujú. Decía, porque ellos van y dicen, por mi culpa, por mi grandísima culpa, y después van y lo hacen de vuelta. Es como que era un perdón banal para él, el de la iglesia y el de confesarse. Sí,
Sí, ese también. Ahora ya, por ya, favor, entramos, por favor. ya entramos ahí. Bueno, entonces lo que quería presentar un poco ya yéndose a la mitad, promediando para ir Sí, cerrando. tranqui. Podemos encontrar como en el perdón una dimensión, y acá ya entramos más en la filosofía, ¿no? Una dimensión económica y una dimensión aneconómica, ¿no? Ok. Con economía o dimensión o jerga económica y una que Claro. no lo tiene, ¿no? Está bien. La dimensión económica del perdón es aquella en la cual uno da el perdón o establece un vínculo con el perdón, da el perdón o pide el perdón como un medio para obtener un algo, ¿no? Por ejemplo, una de las cosas que dice el psicoanálisis es que nosotros pedimos el perdón como una forma, y lo decía Hannah Arendt también, ¿no? No solo el psicoanálisis, como una forma de establecer un nuevo comienzo, una reconciliación con el pasado. O sea, yo pido perdón para no anclarme en ese hecho que me perturbaba, lo que pasó, y para establecer un nuevo comienzo, una nueva existencia, ¿no? Claro. Y eso en realidad, si bien está bueno, ¿no? O sea, en términos objetivos está bueno, pero al mismo tiempo es lo que yo mostraba recién, un medio para un algo, ¿no? Claro. Bueno, en nuestra vida nosotros todo el tiempo hacemos un medio como algo. En la filosofía nos interesa la cuestión de hacer las cosas como un fin en sí mismo. Y entonces ahí Derrida aparece criticando esta opción y dice, no, el perdón, como cuando vos pedís el perdón para algo, para sentirte mejor, para que el otro se sienta mejor, para, no sé, para que ese vínculo funcione bien, ya estás traicionando la esencia del perdón. El perdón se muestra en su incondicionalidad, cuando lo haces porque sí. Ok. Y esto en realidad es difícil de encontrarlo. Y yo les voy a contar una cosa de la ética kantiana para que lo veamos, ¿no? Es la reconstrucción de los actos buenos y malos en Kant. Y ahora se van a dar cuenta rápido de cómo funciona esto. Kant decía que había actos malos y que había actos, digamos, condicionados y actos buenos, ¿no? Ok. Bueno, Tres son tipos de tres actos. tipos de actos, Tres ¿no? tipos de actos. Mal, bueno, los actos malos son los actos malos, ¿no? Por ejemplo, el ejemplo que él daba, vos estás en un barco, hay un tipo que se está ahogando ahí, y bueno, llamaba al boludo, me voy, o mejor, no lo quería yo ¿no? Que se muera y me voy, eso es un acto malo, ¿no? Claro. Ahora, cuando vos estás en la misma popa del barco y alguien se cayó y te tirás a salvarlo porque es tu hijo, por ejemplo, estás haciendo un acto bueno, pero estás haciendo un acto que en realidad es un medio por un fin, o sea, estás salvándolo porque es un afecto tuyo. Claro. No se manifiesta la bondad del acto ahí. Ok. Y lo mismo sucede si, por ejemplo, el sujeto que se cayó es un sujeto que te debía plata y entonces lo salvás porque es la única forma de que ese acreedor te garpe, ¿no? Bueno, digo, son Muy actos bueno, buenos, pero... Claro. Y entonces Claro. dice, ¿cómo se expresa un acto bueno? Un acto bueno se manifiesta cuando vos lo haces contra tu naturaleza, contra lo que te indica los instintos y contra lo que te indica la razón también. Y entonces el ejemplo que da en la popa del barco es, el tipo que se cayó es el que te cometió el máximo mal, lo imperdonable, ¿no? Incluso radicalizando el ejemplo, Kant dice, yo no sé nadar, pero aún así me tiro. Oh. O sea, entrega absoluta, ¿no? Ok. Y entonces Derrida lo que dice Bastante acá cristiano, lo de la entrega absoluta. no es tanto cristiano. Ok. Porque, no sé, ¿quién lo hace? Solamente Jesús hace esa Es entrega. que la Biblia habla de que hay que entregar todo lo que uno tiene para recibir después en la otra vida. Bueno, puede ser, sí, es verdad. Podríamos encontrar alguna Sí, sí, analogía. no, no no, es no. la que apunta acá, No, pero. perdón, Claro, no, perdón. está bien, pero digo. Entonces, en ese acto contra natura se manifiesta el acto ético, ¿no? Y yo hace un rato adelantaba, el perdón es una dimensión ética, es una discusión ética. Entonces, Derrida lo que dice es, solamente va a aparecer el perdón en su esencia pura cuando yo tengo que perdonar lo imperdonable, cuando incluso no quiero hacerlo. Claro. Y cuando va contra mi naturaleza y digo, esto es imposible. Bueno, Claro. ahí aparece. Incluso, si quieren cerrando esta postilla de Derrida dice, si en ese momento el chabón o la persona esa me dice gracias, y ya la cagué. La cagué porque ya me dio algo, ¿no? O sea, ya aparece la dimensión económica de donde el Claro. otro me ha dado algo. Ah. Yo lo tengo que hacer como incondicionalmente y por nada. Y usualmente se manifiesta cuando está en contra tuyo. Prefiero que el guacho me diga, encima me salvaste, la puta madre. Yo me quería Sí. morir ahogado. Prefiero eso. Bueno, eso es un poco lo que pasa en la dimensión ética. Bueno, y lo último que les quería contar, que Sí. tiene que ver con lo político, ustedes sé que lo presentan mucho acá, es que el perdón es irrepresentable, ¿no? Es que eso quiere decir que nadie puede pedir perdón por uno, ¿no? O sea, yo no puedo ir como papá a decir, che, vengo a pedir perdón por mi hijo, por lo que hizo, o como Claro. yo lo pensaba el otro día a partir del cantante de Los Nocheros que había ido a pedir perdón en el juicio por el hijo. Por el hijo que había violado a una Teruel. nena. Claro. Y el chabón se presentó ahí y pidió perdón por el hijo, así todo bien, pero el que tiene que pedir perdón es él. Claro, que Es es, el único que puede representar. claro, que es grandecito. Y esto a propósito decía de la política, porque hay varios casos donde políticos han pedido perdón. Por ejemplo, Néstor ha pedido perdón por los crímenes de la dictadura. Sí, nombre del Estado. porque En dijo, nombre del Estado. sí,
Sí, dijo que el Estado no había hecho nada durante 30 años. Claro, pero eso es polémico en realidad. Sí, porque hubo un juicio de la Junta, pero no importa, sí. No, pero es que Sí. sí importa porque, digamos... Había una ley de punto final. Sí, obvio, Claro. discutamos. Pero digo, donde quizás aparece acá y cerrando la diferenciación entre el perdón, que es algo quizás más metafísico, y la justicia, que es del orden del objetivo y que es el orden de lo mundano, de donde sí se puede representar y donde el Estado quizás no puede pedir perdón, pero sí puede hacer justicia. Claro. ¿no? Claro. Justicia estaría dentro del orden de del objetivo. Claro. Y el perdón quedaría Es del lado donde de depositamos. lo inasible, claro, Claro. pero donde aparecen dimensiones ya más subjetivas y todas esas cuestiones. Miren todas las cosas que había Ah, la mierda. relacionadas con el Al final, perdón. es Mira, un al montón de final, cosas. todo Sí. esto. Está re complejo. Y nos trajo para firmar una bula papal. Claro. Nos trajo una bula para que. ¿A quién estamos perdonando? Estamos perdonando? Esta se la queremos dar, la bula se la... A nombre de Carlos. ponele. Carlos Carlos Pech- evade impuestos. Exactamente. Entonces con esto está perdonado. Está perdonado de todos los impuestos que le debe a los diferentes organismos de Pero gobierno. una boludez, pero esto es más Por que favor. nosotros para decir, eso del perdón también es si nosotros perdonamos realmente, ¿no? Eso también a mí me inquieta, ¿no? Porque decís, yo te perdono, sí, está todo bien, dale. Mentira, sí, no pero te te queda perdono un rencor. cara. mirando ahí el rencor. Si ¿viste? puedo esperar que te mueras, quiero que te mueras. Eso no es perdón. Es un garrón. Pero bueno, ese quizás es el No es un desafío perdón, personal, es un ¿viste? garrón. Es un perdón, es un garrón. Bueno, me parece muy bien. Perdón, pensé que iban a seguir haciendo chistes. No, no, Durante no. un segundo mientras estoy hablando con el Estamos productor. esperando como el- Se me pasó. No, por favor, estaba esperando con el productor, obviamente. Tenías que dar el necesitamos- remate por eso. Sí, había un judío y claro, y un cristiano y hay un chiste. Siempre está bueno el chiste, ¿no? ¿No? No, no no está chiste, en no. cosa. A ver, voten ahí. No, dentro no, de la no, no, pecera. no. Había un gallego y un español y un italiano así, ¿no? Estaba esperando un remate de un chiste, voy a tirar, pero no importa. chiste. No, No, Podría ser un solamente remate. sobre- es el con humor. gracias Perdón. Nacho, por venir, sí. No, sobre el perdón. Es muy interesante. Sí. No, posta, es muy interesante el perdón y por todo esto que plantea de que uno pueda realmente como olvidarse de lo que pasó. Ujú. Eso es lo que me llama la atención. Es como que decís, y dijiste en un momento, hablaste de, creo que de Derrida, Esa- o no sé, hablar de como que es un nuevo comienzo. Sí. Es como, es un borrón y cuenta nueva, como un punto final. Es como un borrón y Mirá, cuenta nueva. estás muy Mi viejo, ¿sabes qué decía? Mira, A mi ver. viejo hasta tercer grado llegó a la escuela. Sí. Pero mi viejo siempre decía, yo siempre repito esto, la enseñanza que me dejó, las pocas enseñanzas que me dejó. Mira, ya ahí está. Ok. Ya no lo estás perdonando mucho. Sí, perdona. Bueno, sí, se notó ahí justo. Sí. Me había mandado una cagada terrible y me dice, bueno, yo te voy a perdonar. Pero Sí. me dice, Oh. 8 Claro, años ¿con tenía quién yo. se- con 8 quién años se tenía. la caga? ¿Con él? Sí, con el, no sé, con el patrimonio familiar, ponele. no Ah, sé, bueno. no importa. Le robaba las monedas a la madre. Sí, ponele. Y me agarra y me dice, pero la confianza, o sea, mi perdón, y la confianza es esto. Me dice, me la arruga así. Dice, planchalo 20 años, nunca va a quedar igual. Pero Está solamente... bien, muy perdonado no estaba. Pero no estaba muy perdonado. Digo, ¿qué, ¿A qué quién turro, digo? mataste? Nah, boludo, pero... Pará, 8 años. Era un ¿cómo le viejo vas a decir? drama. Se hacía la víctima. Su Sí, viejo. La pero digo víctima. que uno no estaba entregando el perdón real ahí, ¿viste? O sea, un perdón condicionado, digo. Claro. Te perdono, pero está todo mal, nunca va a estar Claro, igual. obvio. Bueno, Tercera categoría de Kant, perdón. ¿de qué? Sí, Ah, no, claro. sí. ¿De qué vas a Tercera perdonar? categoría eso kantiana. es lo que le No, decía no, el Tercera joven categoría filósofo, kantiana de la fundamentación. No que sé de ya qué habla. para ese entonces tenía como muchos libros leídos. Nacho. Ah, sí, seguro. Debe tener muchos. Esta es una persona que tiene muchos libros. Un filósofo tiene muchos libros leídos, obviamente. Que es- Lamentablemente sí. Lamentablemente. Pero bueno, yo no. Yo veo series de Netflix, nada más. Está bien. Y Es así todo lo que llegó hago. a hacer un. Me quedo al Magister. próximo Y no- segmento para y ver la serie. novelas. Ah, muy bien. Ah, está bien, muy bien. Bueno, todavía le voy a agradecer por la columna de filosofía y le voy a decir a nuestra operadora que vayamos a un tema que eligió usted.